Ayer fue un día histórico en la Argentina porque el presidente Javier Milei confirmó que es un empleado del embajador, ni siquiera del presidente de Estados Unidos, del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, sin necesidad de hacer ningún chiste ni doble sentido con el apellido. Si se llamara Joe Gómez sería igual de grave, porque nunca había pasado que un presidente argentino fuera a celebrar a la embajada de Estados Unidos la independencia de Estados Unidos, obviamente. El 9 de julio no va a estar Donald Trump seguramente. Si está me va a sorprender, estaría buenísimo, pero dudo que pase, no va a estar Donald Trump en nuestra embajada en Estados Unidos el 9 de julio. Siempre pasa, y ahora al final del editorial vamos a hacer el juego de las fotos de la Embajada de Estados Unidos, porque es una celebración que hacen todos los años. En general no la hacen justo el 4 de julio, la hacen un par de días antes, por eso fue ayer. Y estaba el presidente de la Argentina, es un montón, es un montón. Pero no solo estaba, ahora lo vamos a escuchar, sino que fue a escuchar. Y el embajador, Peter Lamelas, cuando le preguntaron cuál iba a ser la participación del presidente de la Argentina, dijo, no sé si va a hablar, pero me va a escuchar a mí. Y eso es un dato muy, muy importante, porque es el presidente de la Argentina. Yo defiendo mucho la figura presidencial. No puede un embajador extranjero faltarle el respeto a la figura presidencial de Argentina, aunque sea Milei. Vos mirá, estás defendiendo a Milei. No, estoy defendiendo a la figura presidencial. Hace un tiempito hubo un diputado francés que lo insultó a Milei. Y decimos, pará, nuestro presidente. Tampoco lo insultamos nosotros lo criticamos, decimos las cosas que él miente, señalamos que tiene un discurso nazi, lo cual no es un insulto, es una descripción. Pero la figura presidencial es una figura muy importante como para bastardearla así y como para ir una vez más, en este caso, a figurar como empleado del embajador de Estados Unidos. Esto obviamente no es un exabrupto, es algo deliberado. Milei ha dicho que viene a destruir el Estado desde adentro, mientras genera negocios para un montón de gente y mientras destruye la figura presidencial. Va a costar mucho recomponerla. Nosotros ya, los que tenemos un par de años, vivimos esa destrucción de la figura presidencial durante la crisis del 2001. Tuvimos 5 presidentes en menos de un mes. Y una de las cosas que se recuerda de Néstor Kirchner fue esa recomposición y esa reconstrucción de una figura presidencial digna, de una figura presidencial con autoridad. Y eso que asumió con muy pocos votos. ¿Se acuerdan? Salió segundo en la primera vuelta y Menem se bajó y no le dio la posibilidad de asumir con un balotaje encima. Bueno, Milei está trabajando en eso y creo que lo que sucedió ayer no solo es lamentablemente histórico, sino que es en esa línea. Voy a volver al final del editorial sobre la cuestión de Milei en la embajada como empleado de Lamelas, porque ayer pasaron cosas también muy relevantes, como por ejemplo la de Federico Sturzenegger, que estuvo también a la noche en la embajada, pero antes estuvo en un congreso de Somos Pymes. Y quiero primero que lo escuchen, porque lo que dice parece interesante, pero quiero que lo escuchen para que tengan cuidado. Mirá. Nosotros hace 2 semanas hicimos una revolución en finanzas, el Big Bang del mercado de capitales. Todas las misiones de acciones o obligaciones negociables por menos de 140 millones de dólares no necesitan autorización previa a la CNB. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de ustedes puede, a las personas que van a venir acá en el panel que me sigue a mí, que es sobre financiamiento, decirle, che, yo soy una pyme, me tengo que financiar porque quiero invertir algo. Históricamente lo que pensaba, voy al banco a pedir un crédito. Bueno, ahora pueden pensar, voy al banco a pedir un crédito o por ahí emito acciones por el 5% de la empresa, 2% de la empresa, 3% de la empresa. Busco ese capital, con eso financio la inversión. Es una estructura de financiamiento totalmente diferente. Yo siempre pienso, ¿cómo puede ser que ningún campo argentino, además con el colateral que tiene, que es el campo, ha decidido financiar sus inversiones de riego emitiendo parte de acciones y solamente con deuda? Bueno, todo eso era porque era una maraña. Estoy muy de acuerdo con la idea de Federico Sturzenegger. Ya que quieren cortar cosas, corten eso. Pero no así. Pero no así. ¿Qué es lo que dice Federico Sturzenegger y que sería revolucionario si lo hicieran bien? La idea de tener un mercado de capitales sano. ¿Qué es el mercado de capitales? Hay plata. Vos por ahí tenés plata, yo tengo plata, María tiene plata, Emi tiene plata, más o menos, lo que sea, 10.000 pesos, 20.000 pesos, 100.000 pesos, 1 millón de pesos o $1.000, lo que sea. Esa plata existe y está en manos de personas. Después hay empresas que necesitan plata prestada
¿Para qué? Para comprar una máquina y con esa máquina contratar trabajadores y producir más. Y mover la rueda. Entonces necesitan pedir esa plata prestada. Un mercado de capitales sano hace que la plata que por ahí tenemos nosotros, cualquiera, vaya y se la prestemos a esa inversión y después con esa inversión que genera además movimiento económico, ese empresario gana plata, nos devuelve la plata con una tasa de interés. Y en un mercado de capitales sano, eso debería tener mayor rentabilidad, prestarle la plata a una empresa para que invierta, que ponerla en un plazo fijo que solo le sirve a los bancos o guardar dólares abajo del colchón que no le sirve a nadie. Eso sería un mercado de capitales sano y ojalá lo logremos construir en algún momento en la Argentina. Que todo nuestro ahorro, toda la plata que circula, vaya hacia lugares productivos. Ahora, me decís, ¿por qué estás de acuerdo con Sturzenegger? Pero todo eso tiene que estar controlado. Porque si una empresa dice, che, préstenme plata, y no hay nadie que mire si esa empresa existe, tiene balances más o menos que justifiquen esa inversión, tiene un flujo de dinero, el negocio es viable, si no, no se califique eso, bueno, puede haber muchas estafas. Puede haber mucha gente que pierda su plata, porque vos le prestás la plata a alguien que después no te la puede devolver y anda a cantarle a Magoya si no te la puede devolver. Lo que anunció Sturzenegger es, las empresas que salgan a pedir plata prestada por hasta 140 millones de dólares, el Estado no va a mirar más. ¿Quién mira eso? La Comisión Nacional de Valores. Un organismo muy importante que tiene sueldos muy bajos, poco personal y que ha sido vaciado. Entonces, es muy interesante la idea que haya un mercado de capitales y de, cuando ustedes escuchen obligaciones negociables, eso es deuda, las empresas le llaman así. Pero cuando una empresa saca ONs, es pido plata, te la voy a devolver con una tasa de interés y con esa plata yo hago una inversión. Está buenísima la idea. El problema es que en la Argentina existe eso solo para las grandes. Si vos te fijás, vos cualquiera, vos, yo cualquiera, con cualquier aplicación, podés comprar una obligación negociable de una gran empresa. De YPF, de Pampa Energía, de Telecom, de las grandes podés. No hay de las chicas, de las pymes. Por eso Sturzenegger les decía, vamos a revolucionar esto. Y ojalá funcionara así. Porque si yo tuviera un poco de ahorro, me gustaría prestárselo a una pyme, que esa pyme me pueda devolver la plata más o menos a la misma tasa que me la van a devolver las grandes y que la rueda funcione. Ahora, lo que dijo Sturzenegger es, hagan eso, no va a haber ningún tipo de control, pero además eso no va a suceder porque son estas grandes ideas de Sturzenegger que después no suceden, como cuando hizo lo de las indemnizaciones. Las empresas hoy no están buscando plata para invertir. Están necesitando que la gente tenga plata para comprarle los productos a ellos, los que ya hacen. Entonces, no solo es un buen título mal instrumentado, sino que es un buen título mal instrumentado en un país donde eso no está pasando, donde no está pasando. No sé, ese es el peligro de Sturzenegger. Dice, bueno, yo libero todo y con eso hago un boom automático de revoluciones. No va a pasar eso, lamentablemente. Entonces, ¿qué le pasa a una pyme? Que es el dato que están viendo sí los bancos. Tenemos el récord de morosidad de las empresas. Así como tenemos el récord de morosidad de las familias, nunca hubo tantas empresas que no estén pudiendo pagar sus gastos y sus deudas. Y nunca hubo una cantidad de cheques rechazados tan grande. Hay provincias donde se triplicó, como en Santa Fe, la cantidad de cheques rechazados de las empresas. Entonces yo repito, a mí me interesa mucho un mercado de capitales sano. Me interesa más que se entienda que sería bueno que tuviéramos eso, como en su momento, ¿se acuerdan del bono YPF? ¿Sí? Que era invertir en YPF para que YPF crezca y te volvía la plata. Y el que invirtió en eso le fue muy bien, ¿eh? Bueno, que pongamos nuestro ahorro, lo poco que tengas, ¿eh? Porque podés comprar obligaciones negociables por muy poca plata. Entonces todo eso se va juntando. Que lo pongamos en algo productivo. Hoy en día eso no sucede y menos va a suceder con lo que plantea Sturzenegger, que además lo quiere hacer sin control. Ayer salieron datos además de cómo sigue el industricidio, que es tremendo, y sobre todo en dos provincias muy importantes. Una es la provincia de Buenos Aires y otra la de Santa Fe. Ayer publicó Pablo López, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, esta placa, donde te muestra esa. El modelo nacional destruye producción y la provincia de Buenos Aires lo paga más que ninguna otra provincia. ¿Sí? La industria manufacturera bonaerense cayó 7% respecto de 2023. 7%.
Y el derrumbe, te muestra ahí, es transversal y afecta a la mayoría de los bloques industriales, como muestra ahí el gráfico, ¿sí? Cae metales, cae minerales no metálicos, cae caucho, cae papel, cae cartón, cae autos, cae tabaco, cae textiles, cae alimentos. Y lo único que sube es refinación de petróleo, que hay en la provincia de Buenos Aires, y productos químicos. Todo lo demás en caída. Pasa lo mismo en la provincia de Santa Fe. Otra provincia muy importante, tanto industrial como del sector agropecuario. Y fíjense, una caída en Santa Fe promedio del 3,6%. ¿Qué es lo que creció? La intermediación financiera. Creció un poco la construcción en Santa Fe y todo el resto cayó. Cayó hoteles, cayó comercio, cayó servicios, cayó servicio doméstico, cayó inmobiliarias, cayó transporte y comunicaciones, cayó agricultura incluso en Santa Fe. Cayó la pesca, un 93%. 93. También la pesca, repito, siempre es un sector chico y las variaciones son grandes, pero 93% es un montón. Entonces, ¿en qué país quieres tú, Senegger, que una pyme salga a pedir deuda sin ningún tipo de control cuando no vende nada? Bueno, obviamente no va a suceder. Ahora, ese país tiene como ministro de Economía a Luis Caputo, que ayer dio 4 noticias. 4 noticias. Si ustedes revisan el tuit de Caputo, dijo 4. Importante, la 1. Hay un nuevo RIGI. Se trata del proyecto Rincón de Aranda de Pampa Energía. Genial. Prevé exportación de 17.000 millones de dólares, producción de 305 millones de barriles de petróleo durante sus 30 años de duración y van a invertir 4.500 millones de dólares. ¿Sí? Buena noticia de Caputo ayer. Se viene un nuevo RIGI, Rincón de Aranda de Pampa Energía. Segunda buena noticia de Caputo ayer. Importante 2. Las exportaciones de carne vacuna crecieron. Estamos exportando más carne. ¿Y a dónde? Bueno, a Estados Unidos. Dice que tuvieron un incremento del 151% nuestras exportaciones de carne a Estados Unidos. China se posicionó como el principal destino de exportación también, con una participación del 53%. O sea, la mitad de la carne que exportamos se la mandamos a los chinos. A los chinos. Segunda buena noticia de Caputo. Tercera buena noticia de Caputo. Ayer el tuit de Caputo estuvo muy activo. El campo argentino sigue batiendo récords. Las exportaciones agroindustriales alcanzaron 53 millones de toneladas exportadas entre enero y mayo. Buenísimo. ¿Sí? ¿Qué se exportó? Girasol, trigo, pesca, cebada, maíz, lácteos. Lácteos. Estamos exportando lácteos, leche. ¿Sí? Buenísimo. Buenísimo. De vuelta, principales destinos de exportación: Vietnam, Arabia, Brasil, China. China. ¿No? Y tercera. Y cuarta, perdón. Cuarta. Producción de petróleo. Récord histórico. 903,7 mil barriles diarios. Significa un incremento del 19% interanual, la participación de Vaca Muerta del 69%, la energía sigue consolidando su rol estratégico para el país. O sea que si vos te lees el tuit de Caputo, ayer fue un gran día. Un nuevo RIGI de Pampa Energía, exportaciones de comida, nivel de petróleo récord y exportaciones de carne, ¿sí? Y agroindustriales. Genial. Bueno, vamos a ver qué pasa con cada uno de esos ítems. Récord de exportación de petróleo, dice, de producción de petróleo, dice Caputo. Pues genial. ¿Para quién? Bueno, acá bajó con el consumo de nafta. Bajó el consumo de nafta. Poné el siguiente, perdón, me salté este. Hay una nota acá de Infobae. ¿Por qué en la Argentina un litro de nafta cuesta más caro que en Estados Unidos y en Brasil? ¿Sí? Hay un informe. Y está el informe del Instituto Argentina Grande, que te muestra cómo somos campeones del aumento de nafta. Campeones. Colombia, que sigue en el Mundial, 1,9% aumentó la nafta. Brasil, que sigue en el Mundial, aumentó 4,9% la nafta. México, que ayer ganó y sigue en el Mundial, aumentó 10,7% la nafta. Ecuador, que ayer perdió con México y no sigue en el Mundial, aumentó 14,7% la nafta. Y Argentina, que jugamos el viernes, 24,3% aumentó la nafta desde que comenzó el conflicto en Irán, ¿sí? Entre Irán y Estados Unidos. Campeones de la región en el aumento de nafta. Pagamos, como decíamos, más caro la nafta que en Estados Unidos y en Brasil. Ahí tenemos el comparativo. Más caro la nafta que en Estados Unidos y en Brasil, que son dos países también productores de nafta. Hay otro gráfico
de cómo sube el precio de la nafta y los impuestos, pero cae el consumo. Y acá está el dato, viste que Caputo dice récord de producción de petróleo. Buenísimo. En el primer cuatrimestre, el consumo de nafta super cayó 1,8% contra 2025 y 4,3% respecto a 2023. O sea, una de las noticias buenas de Caputo de que récord de producción de petróleo, buenísimo. Nosotros estamos consumiendo menos petróleo, menos nafta que en 2023 cuando llegó. Y esto se reproduce en casi todas las provincias del país. Ayer salió otro informe de Politicón Chaco, con datos de la Secretaría de Energía, que te muestra este cuadro por provincia. Entonces hay algunas provincias donde aumentó el consumo de nafta, pero el total país da caída del consumo de nafta para mayo, y provincias donde cayó fuerte. Misiones 12%, Chubut 11%, Jujuy 7,5%, Santa Cruz 7,1%. O sea, estamos consumiendo menos nafta, lo cual te habla de la situación económica. Entonces, primera buena noticia de Caputo, no sé si es tan buena. O sea, es buenísimo que produzcamos más petróleo. Va a generar más exportaciones, va a generar más dinero. No para nosotros. No para nosotros. Segundo dato que daba Caputo. Estamos exportando más carne, dijo. La mitad de la carne se la mandamos a China, aumentó mucho la exportación de carne a Estados Unidos. Bien. Y para nosotros, tenemos el dato del Instituto Argentina Grande, que hicieron el cálculo. El argentino promedio come 12 asados menos al año que en 2023. 12 asados menos. Te chorearon 12 asados, amigo. Desde noviembre de 2023 cayó el consumo de carne vacuna de los 53,4 kilos a 47. A 47. Son 6 kilos menos de asado por persona. A medio kilo. Yo igual ya no calculo medio kilo, pero el viejo cálculo de medio kilo por persona por asado son 12 asados por año. ¿Qué? ¿Calculás más o menos? Menos. Calculo entre 250 y 300. No, porque no sé, es un montón medio kilo de carne. Pero bueno, 12 kilos, 12 asados menos por año, mientras el ministro festeja que le vendemos más a Estados Unidos. El ministro festejó también que estamos exportando leche. Vieron que les dije que se guarden el tema de la leche. Bueno, cayó el consumo de leche en la Argentina. Se vendieron 11 millones de litros menos de leche de lo que veníamos vendiendo. Tremendo, ¿eh? Poné la placa número 18, ¿sí? Y acá tenemos un total de 51 millones de litros menos vendidos comparado con 2023. ¿Sí? 51 millones de litros de leche menos se vendieron según el Instituto Argentina Grande. Miren lo que es la caída esa, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó? ¿No le gusta más la leche a los argentinos? ¿No hay más chocolatada para los pibes? No sé, ¿no les gusta más? ¿No hay café con leche? Y al lado está lo de toneladas exportadas. La leche se exporta leche en polvo, no se exporta la leche líquida. ¿Sí? Pero crece la exportación, cae el mercado interno de leche. Crece la exportación de carne, cae nuestro consumo de carne. ¿Vieron que los festejos de Caputo no nos convienen mucho? Y de vuelta, está buenísimo que exportemos leche, ¿eh? Está buenísimo que exportemos carne. El problema es que no lo estamos comiendo nosotros. Entonces, ¿qué festeja Caputo? Hay también récord de morosidad, porque Caputo dice también anda todo bien en lo financiero. Récord de morosidad en las familias, como están publicando distintos estudios. Ayer lo publicó la consultora 1816, ¿sí? La evolución de la morosidad. En mayo llegó al 12,7% de las familias. Récord histórico. Récord histórico. En las empresas desde el 3,3%. También. No pasaba desde el 2001. Esto está pasando. Y después tenemos, voy un poquito más adelante porque está el detalle de las familias. Y después tenemos la otra gran noticia que dio Caputo, que es el RIGI ese, ¿vieron? Que les dije, Rincón de Aranda. Buenísimo, un nuevo RIGI de Pampa Energía. El problema es que entras a la página de Pampa Energía, pones Rincón de Aranda y te fijas que eso ya existía desde junio de 2023. Poné la placa, me fui a la 24, perdón, pasé varias de largo. Ahí está. En petróleo, esto está en la página de Pampa Energía. La compañía destacó los resultados de su primer pozo exploratorio en Rincón de Aranda.
Un yacimiento que opera y donde tiene el 100% tras la adquisición en junio del 2023. Junio del 2023. Ahí ya estaba otra empresa que se llama Total Energies. Pampa Energía se lo compró, ¿no? Y después hacían más anuncios en mayo del 24. Ayer Caputo anunció que gracias al RIGI, Pampa Energía invierte en Rincón de Aranda. No, Pampa Energía va a invertir más en Rincón de Aranda. Y lo que hacen con el RIGI es bajarle impuestos, algo que ya existía. Pampa Energía va a invertir igual en Rincón de Aranda, porque está en el corazón de Vaca Muerta, y es uno de sus principales negocios. La inversión le iba a ser igual. Y buenísimo que la haga, ¿eh? Lo que hizo ayer Caputo fue bajarle impuestos a algo que ya existía desde junio de 2023. Ni la primera vuelta había ganado Milei. Entonces ven que los anuncios son todos un verso. 4 buenas noticias dio y las 4 son malas. Consumimos menos nafta, consumimos menos leche, consumimos menos carne y el RIGI ya existía. O sea, la inversión que celebra con el RIGI ya existía. Posta que es cuestión de mirar un poquitito, ¿viste? Yo siempre insisto que hacer periodismo no es que tenemos fuentes secretas, algunas tenemos, sí, ya sé, no es para bajarnos tanto el precio, pero hay un montón de información pública como para cruzar. Bueno, Caputo anuncia esto, que hay público. Y se cae a pedazos. Por eso no dan entrevistas. Imagínate si Caputo se sienta acá y lo agarra Fer Alonso. Caputo le dice, che, anda fenómeno, tenemos todo para pagar, y Fer Alonso lo mira y le dice, pero escúchame, yo tengo acá todos estos cuadros que muestro que solo los entiendo yo y no tenés nada. Bueno, por estas cosas no dan entrevista a los muchachos. Ayer también salió el dato, lo publicó Juan Pablo Marino, de la venta de autos. Caída de patentamiento de autos 0 kilómetros, caída de 12,8%. ¿Sí? Acumula una caída de casi el 10% en 2026. Pero además hubo un dato que está en el cuadro que me llamó la atención que publicó, que es el gráfico de abajo, que es la composición del patentamiento por origen. Bueno, hay una línea que sube, hay una línea que baja. La que baja es de los autos nacionales, la que sube es de los autos importados. O sea que no solo baja la cantidad de autos que se patentan, sino que se venden todos autos importados. El 70% de los autos que se patentaron se hicieron afuera. Y eso es una industria muy potente en la Argentina. Hay pocos países del mundo que hacen autos, y es hacer el auto, pero es toda la cadena del auto. Viste que para hacer un auto necesitas las ruedas, las chapas, los plásticos, la tecnología, la tuerca, los bulos, hay un montón de cosas que van adentro de un auto. El autopartismo. Bueno, todo eso se rompe si no haces los autos acá. Bueno, ya el 70% de los autos que se vendieron son de origen importado. La empresa, el sector automotriz está funcionando al 40% hoy de su capacidad instalada. O sea, 6 de cada 10 máquinas en las fábricas de autos están paradas. ¿Qué es lo único que creció? Como bien mostró el colega Leandro Renú, los autos de lujo. Se venden más autos de lujo, el resto afuera e importados. Ayer asumió Adrián Rabier como vocero del gobierno, y una de las frases que dejó fue esta vinculada a las tarifas del gas. Mirá. Bueno, este gobierno considera que es importante que las tarifas de los servicios públicos vayan retornando a sus precios libres, a sus precios de mercado, a sus costos, digamos, por lo menos para cubrir los costos. Y eso ha implicado también una medida muy desafortunada, muy ingrata, que este gobierno tiene que hacer, de decir, te tengo que duplicar el gas, te tengo que duplicar el agua, te tengo que duplicar el costo de la electricidad. Eso también después conduce a otro tipo de acciones en las familias, de decir, bueno, ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas, voy a tratar, bueno, todas estas cuestiones que se han hablado tanto en algunos otros gobiernos, pero tiene que ver con que estos costos, o sea, esto de no hay almuerzo gratis, la famosa frase también del ya citado Milton Friedman, de que alguien lo tiene que pagar. Alguien lo tiene que pagar. Ahí hay que separar las familias y las empresas. Las familias, como dice Rabier, pónganse un poncho o paguen el doble el gas. Ahora, las empresas, bueno, le puedes poner un poncho a la máquina que necesita gas para funcionar. O anda la máquina o esa empresa no produce. El gas es buena parte de la energía que utilizan las empresas en Argentina para funcionar. Si les duplicas las tarifas, no solo no están vendiendo y no solo no acceden a financiamiento, sino que no van a poder pagar las tarifas. Entonces, no va a funcionar esto. No va a funcionar. Y la otra pregunta,
que es la que hizo Fer Alonso, por eso no nos dan entrevistas, es ¿cuánto cuesta generar el gas? Y no lo sabe, pues no lo sabe el gobierno, no lo sabe este gobierno ni lo sabía el anterior, no lo sabe. Debería saberlo y deberían estar las empresas obligadas a decir cuánto cuesta generar el gas, cuánto cuesta generar la electricidad. Sabe el gobierno cuánto cuesta generar el agua, porque por ahora sigue siendo una empresa pública. No sabe las otras. Entonces, ¿en función de qué aumenta? De lo que le piden las empresas. Y ahí está siempre el tironeo. Bueno, esa fue una de las cosas que dijo el vocero ayer. El otro tema importante de ayer fue la Comisión Nacional de Energía Atómica, que el gobierno, así como con toda la ciencia, decidió destrozar. Les muestro el tweet de Nora Bar, nuestra compañera, la número 1 en periodismo científico, que mostró despidos masivos en la Comisión Nacional de Energía Atómica con la gendarmería en la presidencia de la entidad. O sea, el presidente de la CNEA, que se llama Porro de apellido, fue ahí y como encaró todo este proceso de despidos y motosierra, se fue con la gendarmería al lugar. Las imágenes son fuertes, se las estoy mostrando ahora. Imagínense un lugar lleno de científicos. Y tenés a la gendarmería que debería estar custodiando nuestras fronteras para que no entre falopa, en un edificio público, custodiando a un funcionario que justo tiene apellido de falopa, pero que lo que está haciendo es destrozar nuestra ciencia. Hay otro dato interesante de todo esto, que es que vieron que dicen, bueno, había que pasar la motosierra porque les da pérdidas, todo. Y ayer publicó Hernán Lechter las empresas que dependen muchas de la CNEA, de Nucleoeléctrica, digamos, empresas públicas que están vinculadas a la ciencia. Atucha, que depende de Nucleoeléctrica en Argentina. 90.000 millones de pesos de resultado financiero positivo. Dioxitex, que hace pastillas de uranio, 19.000 millones de pesos de resultado financiero positivo. Estas dos empresas superavitarias son controladas por la CNEA. Los trabajadores no son ñoquis, son profesionales altamente capacitados de un sector estratégico para el desarrollo nacional. Echarlos es parte del vaciamiento de Milei. O sea, están desarmando un lugar que no solo es importante en materia científica, sino que encima le genera plata al Estado. Entonces, vieron que es mentira la cuestión de la motosierra, de que no alcanza. Hay una decisión ideológica que destrozar un sector clave, como es en este caso, la energía atómica. Y lo curioso es que el gobierno está impulsando un candidato para ser secretario general de la ONU, que es alguien muy prestigioso que se llama Rafael Grossi. Rafael Grossi es el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, el gobierno quiere poner de secretario general de Naciones Unidas a un argentino muy prestigioso en energía atómica, mientras desarma la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es contradictorio, ¿no? Sería bueno preguntárselo a algún funcionario que dé entrevistas. Ahora, esto no es solo la Comisión Nacional de Energía Atómica, sino que va a toda la ciencia. Acá le vuelvo a agradecer a nuestro productor de materiales de estadística científica, el señor Rodrigo Quiroga, al cual les recomiendo que sigan, porque ayer le digo, che, ¿me mandás tus cuadros? Y muy generoso, me los compartió. Mirá este cuadro sobre el presupuesto científico de 1976, perdón, del 72 hasta ahora. 2026 es el presupuesto científico más bajo de la historia. El presupuesto científico más bajo de la historia. 0,14% del PBI. Eso es una decisión y como ven, viene bajando. Viene bajando. Y en la Comisión Nacional de Energía Atómica, que está dentro de esto, es tremendo cómo lo han ido recortando. Miren, en este gráfico, y si no se los cuento, cómo del 2022 hasta finales de 2023 venía aumentando la dotación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y cómo desde que asumió Milei le ha ido pasando la motosierra hasta el día de hoy, y destrozando ese lugar clave. En números, si quieren, poner la siguiente. Tenés el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica que también lo están destrozando. ¿Sí? El presupuesto para 2026 se estima en aproximadamente 200.000 millones de pesos. Es una reducción
de más del 50% de lo que tenía en 2022. Entonces, el gobierno lo que hace es, no cierra los lugares, los deja sin funcionar. Es lo mismo de las universidades. Milei hace poco dijo, decían que yo era el cuco que iba a cerrar las universidades. Yo no las cerré. Si no paga los sueldos, si no paga los gastos de funcionarios, van a cerrar de hecho. Bueno, esto es lo mismo. En vez de cerrar organismos públicos, los va dejando morir. Y organismos públicos muy importantes. Hace un rato hablamos con una científica, que es lo que opera el único microscopio de ese tipo que hay en la Argentina, que funciona para el sector privado también. Y sería buenísimo que hoy a las 10:30 de la mañana, a la puerta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, fueran los empresarios que utilizan ese microscopio a pedir por favor que Milei no destroce ese microscopio. Así como en el Servicio Meteorológico Nacional tendría que ir la sociedad rural a quejarse por su vaciamiento, porque usa el servicio meteorológico. ¿Qué tenías, Emi? No, que es la misma metodología que a otro nivel y a otra escala se hizo con el plan Remediar, que eran 90 y pico de medicamentos y solo cubren 3. Ahora es lo mismo que cerrarlo. Claro, total. Y después está la cuestión histórica, ¿no? Porque hay mucha reivindicación de los premios Nobel que tiene la Argentina, de los desarrollos científicos que ha hecho la Argentina, como si fueran casos aislados, como si se levantó un científico una mañana, es un mega genio, su papá le hizo resolver el crucigrama de que tenía 7 meses, y bueno, y ese pibe, bueno, justo brilló. En la ciencia no funciona así. Eso puede pasar en otra... Te diría que ni siquiera en otra rama, porque iba a decir el fútbol, pero tampoco. O sea, ¿por qué tenemos nosotros tantos buenos jugadores de fútbol? Y bueno, porque hay un entramado, una costumbre, una cultura, los clubes, que por eso se generan. Si fuera una cuestión por cantidad, ¿China sería campeón del mundo? Y no lo es. China e India, los dos países más poblados del mundo, no logran juntar a 11 tipos que jueguen bien a la pelota. ¿Por qué? Bueno, hay algo cultural, hay algo que se va gestando en generaciones que genera eso. Bueno, en la ciencia se trabaja por acumulación, contenido sobre contenido, aprendizaje sobre aprendizaje. Y si vos rompés eso, no es que de repente se van a seguir generando hechos científicos. Eso es lo grave. Y quiero volver a compartir con ustedes algo que se lo escuché a Alberto Kornblit, que, repito, nosotros, así como tenemos a Messi en el fútbol, tenemos a Messi en la ciencia. Se escucha el ruido. Tenemos al Messi de la ciencia, que es Alberto Kornblit, que es un biólogo molecular, multipremiado en todo el planeta, producto de la universidad pública, que sigue trabajando en el sistema público, y que es además un tipo que defiende y fuerte a la universidad pública de todo el sistema científico. El otro día me tocó compartir con él en el Hospital Garrahan, otro lugar vaciado por el gobierno, con un montón de mentiras. Y él mostró algo que me pareció muy interesante, por eso lo quiero volver a compartir con ustedes para que se entienda que esto no es ni simple motosierra, ni que no les gusta, ni solamente un negocio, sino que hay algo mucho más profundo y que Milei lo entendió muy bien, que es esa batalla cultural. Contó Kornblit en este evento que en Estados Unidos, el país a cuya embajada Milei fue ayer, y donde el ministro de Salud es Robert Kennedy, un tipo que no cree en la ciencia, están dando de baja investigaciones que contienen determinadas palabras. O sea, si vos presentás una investigación científica y esa investigación en su propuesta contiene determinadas palabras, te sacan el financiamiento. Son 197 las palabras. Y Alberto Kornblit me compartió el listado de las palabras y algunas que marcó él. Si podés ponémelo un poco más grande porque no llego a leer, si no me lo abro acá. Porque es realmente impactante. Por ejemplo, te dan de baja una investigación si dice aborto, si dice accesible. Te dan de baja, volé porque nadie lo va a leer ahí, yo te lo leo de acá, déjalo en pantalla. Te dan de baja una investigación si dice polución del aire. Te dan de baja una investigación si dice COVID-19. Te dan de baja una investigación si dice cambio climático, si dice emisiones de carbono, si dice diversidad, si dice feminismo, si dice gay, si dice género, si dice géneros, si dice indígenas, si dice injusticia, si dice persona, pregnant person, ¿qué sería? Embarazada. Persona gestante. Persona gestante, ahí está, persona gestante. Si dice LGBTQ, te dan de baja una investigación si dice
etnia. Te la dan de baja si dice sexualidad, sociocultural, estereotipos, trans, traumático, subrepresentado, polución del agua, o sea, contaminación del agua. Pero Corbett, que repito lo que dije el otro día, además de ser un enorme científico, es un sujeto político, leyó una palabra que le parecía más relevante que todas estas, que era históricamente. Historically. Ahí ven que él lo remarcó. Es tan importante esto a la hora de discutir la CNEA y nuestra ciencia, porque no tendríamos ningún desarrollo científico sin nuestra historia, sin nuestros científicos, sin una decisión del Estado. De hecho, en el nuevo plan nuclear que publicó el gobierno, dice: no existiría el desarrollo nuclear argentino si el Estado no hubiera apostado, porque ningún privado se aguanta a apostar a esto. Ahora, ¿por qué en Estados Unidos no quieren que esté la palabra historia? Bueno, para que no se mire eso. Para que se piense que todo empieza ayer, que todo empieza cuando llegó Milei, que se puede cortar un proceso histórico y que eso no implica ningún costo. Bueno, el costo es enorme. El costo es enorme. Y esta idea medio Instagram, viste que la vida empieza en una historia de Instagram y dura 24 horas, lo que te quiere hacer creer es que todo vino dado y no hay que pelear por nada. Bueno, nada vino dado. Cuando mirás la historia, también la historia de la ciencia, hubo que pelear y mucho para sostenerla, para sostener el financiamiento, para traer de vuelta a los científicos. La Argentina tuvo una época de oro de su universidad, la década del 60, y una de las cosas que hizo la dictadura de Onganía fue perseguir a los científicos y produjo lo que se conoce históricamente como la fuga de cerebros. Y también existió durante el gobierno de Cristina la repatriación de esos cerebros, con un plan de, no me acuerdo del nombre, con un plan para que esos científicos volvieran a la Argentina a trabajar. Y ahora se van a ir de vuelta. Imagínate un tipo que se fue y que volvió y que ahora se va. ¿Va a volver de vuelta? Por eso me pareció tan relevante esto de Alberto Corbett, y me parece tan relevante que hoy todos los que puedan vayan a la Comisión Nacional de Energía Atómica, defiendan a las universidades, defiendan la ciencia, porque ahí hay una decisión muy importante de Milei de romper ese lugar, pues es un lugar de conocimiento además. Milei es una eterna homenaje a la película Plan Raíces, ahí está, a la película Don't Look Up, que se las spoileo si no la vieron, pero en Don't Look Up hay un grupo de científicos que le dice: chicos, viene un asteroide, se va a estrolar contra la Tierra. ¿Y qué dice el gobierno de ese momento? No digamos lo suficiente a los científicos. Y cuando ya se ve el asteroide, le dicen a la gente: don't look up, no miren para arriba. Así se llama la película. La película termina con el que el asteroide revienta la Tierra. Y se salvan los que decían: no digamos mucho a los científicos y don't look up. Porque ellos sí tienen una navecita que se van a otro planeta, después se los comen unos bichos, no importa, pero les spoileé toda la película. Pero el homenaje es ese. Es discutir contra la historia, y no solo contra los científicos de las ciencias duras, las ciencias sociales, la historia, la sociología, la ciencia política, la psicología, discutir contra todo eso. Por eso destroza todo eso. Por eso lo destroza. Voy al título. Milei en la embajada. Ayer pasó algo de verdad histórico, es que el presidente argentino va como un empleado de Peter Lamelas, que es el embajador de Estados Unidos en la Argentina, que encima, y te diría a propósito, porque son gente muy inteligente, no se le escapan las palabras, cuando le preguntan a Peter Lamelas ayer cuál va a ser el rol del presidente de la Argentina en la recepción que hubo ayer en la embajada, esto dijo el embajador. Javier Milei va a hablar, el presidente, imagino. No sé si va a hablar, yo lo oí hablar ayer, no sé si va a hablar, él me va a escuchar a mí hablar, que eso es interesante. Yo lo llamé y me dijo: Peter, cuenta conmigo, estoy ahí, entonces él viene. No le había visto la risa de Feynman, ¿no? Porque la pregunta de la movilera es muy pertinente. Es, ¿qué va a hacer el presidente de la Argentina? ¿Va a hablar? Y el embajador de Estados Unidos le dice: no, me va a escuchar a mí. Eso, en términos de protocolo y ceremonial y diplomáticos, es muy grave. Es un presidente escuchando a un embajador, pero además el embajador anunciando que el presidente lo va a escuchar a él.
Yo insisto con lo que decía al principio, hay que cuidar la figura presidencial. A mí, Milei no me gusta. Milei creo que es una calamidad para la Argentina. Todos los datos indican eso y va a dejar un país devastado. Pero es el presidente. Y la figura presidencial queda otra vez limada por estas cosas. Es a propósito. Pues Milei tiene intención de limar la figura presidencial porque su vocación en la vida no es ser presidente. El sueño de Milei es ser el ídolo de esa secta de la escuela austríaca, aplicando un modelo inaplicable con un país como ejemplo, y lamentablemente somos los conejitos de Indias de esa secta de la escuela austríaca. Milei quiere ser el ídolo planetario de esa secta. Su trascendencia no pasa por ser un buen presidente. Por eso, entre otras cosas, destroza la figura presidencial de esta forma. Ahora, es grave que haya ido ayer. Es grave. Es una de tantas, ¿no? Me diga, no es tan grave como sacarle las cosas a las personas con discapacidad. No, ya lo sé. Pero es grave. Para mí es grave. Es tan grave que hasta la Mela se dio cuenta que es la primera vez que pasaba, mirá. ¿Cuál es la importancia de esta celebración aquí en Argentina? Y además van a tener la presencia del presidente Milei. Sí, bueno, esto es el aniversario de los Estados Unidos, 250 años que los Estados Unidos se formó, hace 250 años, en 1776. Y estamos celebrando este aniversario aquí en el Palacio Bosch. Este va a ser un año de primeras. Primero, es la primera vez que estoy aquí en Argentina con mi esposa y como el embajador de los Estados Unidos. Segundo, esta es el más grande evento que hemos tenido aquí, más grande que nunca. Y es la primera vez que un presidente argentino viene aquí al Palacio Bosch para celebrar el aniversario de los Estados Unidos. Bueno, se dio cuenta que era la primera vez que un presidente argentino va ahí. Ahora, no fue el único, y quiero jugar con ustedes y quiero jugar con la mesa. Vamos. ¿Están para jugar? Dale. ¿Sí? ¿Están para jugar ahí en el chat? Porque se publicó mi sección favorita de las fotos de Infobae, que publican algunas, obviamente no son